época en Colombia en la que contar la verdad podía costarte la vida. Una época donde el periodismo no solo se hacía con tinta, sino con coraje. Entre los años 80 y 90, mientras el país ardía entre el narcotráfico, la guerra y la corrupción, hubo periodistas que no bajaron la cabeza. Hoy desempolvamos sus historias, seguimos sus rastros y su legado. Nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Quién intentó callar a estos periodistas? ¿Dónde estábamos cuando recibimos la noticia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y por qué seguimos hablando de ellos décadas después? Hoy rebobinaremos la historia. Recordaremos dos casos que le dolieron a toda Colombia. Ponte los audífonos y memoricemos, porque algunas verdades no se pueden enterrar. Guillermo Cano Izaza nació el 12 de agosto de 1925. Fue un periodista, escritor, columnista y empresario de medios colombianos admirado por ser siempre fiel a la verdad. Valiente, querido y 100% dedicado a su labor al ser un defensor de la libertad de prensa. Cano fue director del periódico El Espectador, uno de los diarios más importantes en Colombia y el más antiguo en circulación. Dirigió el legado de su familia entre 1950 hasta el miércoles 17 de diciembre de 1986, cuando fue asesinado. El contador Mauricio Hurtado nos cuenta cómo recibió esta trágica noticia. Guillermo Cano tuvo que ver con la guerra que le declaró Pablo Escobar al Espectador por las diferentes denuncias que hizo del cartel de Medellín. Estas denuncias sucedieron a comienzos de los 80s, con el auge del narcotráfico, cuando Guillermo Cano recordaba claramente el rostro de Pablo Escobar en una de las portadas de años atrás del periódico, donde Escobar había sido capturado. Empezó la investigación en el archivo de El Espectador, y efectivamente, Cano tenía razón, y desmintió así la falsa imagen de empresario exitoso y generoso que el narcotraficante tenía en ese entonces cuando quiso involucrarse en la política. Claramente, la revelación de la verdad causó un escándalo que dañaba la reputación de Pablo Escobar, por lo que el criminal tuvo que recurrir a medidas desesperadas. Las amenazas empezaron en 1983 y a pesar del temor, Cano lo enfrentó. Y 3 años después, 8 disparos en el pecho a manos de un grupo de sicarios enviado por Pablo Escobar le quitaron la vida frente a la sede de su periódico, El Espectador, donde se estrelló el auto que manejaba. Y pues a pesar de esto, el periódico continuó y ellos siguieron haciendo su periodismo, ejerciendo su labor. Y pues desafortunadamente, un diciembre me acuerdo, salía don Guillermo del periódico y lo asesinaron ahí sobre la calle, sobre la avenida 68. Esto fue un golpe muy duro para el país, para la prensa. Recuerdo que en ese momento vivíamos tiempos de mucha incertidumbre, porque siempre vivíamos azotados por la ola de atentados criminales de carro bomba que casi destruyó la totalidad de las instalaciones del periódico. Cristian Jiménez, militar retirado, nos comparte sus recuerdos. Para la fecha en que mataron a Guillermo Cano, yo llevaba 1 año en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, estudiando para ser oficial. Cuando sucedió este evento, la situación del país era crítica y se estaban cometiendo muchos crímenes por parte de los narcotraficantes, Pablo Escobar y demás que estaban delinquiendo en el país. Cuando sucedió este hecho, una de las cosas que se pensó es que pues era una lástima una persona más fallecida y asesinada por los narcotraficantes, aunque el efecto causado era mayor siendo una persona reconocida, y que se pretendía con esto era silenciar a la prensa, dejar de dar noticias con referencia al crimen del narcotráfico y lo que estaban haciendo, el daño que le estaban haciendo al país. Todos los medios estaban conmocionados. Las noticias salían en El Espectador, El Tiempo, los diferentes noticieros en televisión. Pero se unieron y siguieron adelante. Recuerdo mucho que por la muerte de don Guillermo Cano, los medios de comunicación dejaron de transmitir un día, no hubo televisión, en señal de protesta por lo que había ocurrido. Pues desafortunadamente no fue el único, fueron muchos periodistas más que cayeron por las balas del cartel de Medellín, y pues lo único es que a pesar de todo lo que pasó, el diario nunca dejó de hacer su trabajo y de publicar
sus noticias y sus denuncias. Las amenazas y asesinatos de periodistas solo fueron aumentando y el 13 de agosto de 1999 le quitaron la vida a otra leyenda periodística. Jaime Hernando Garzón Forero nació el 24 de octubre de 1960 y fue un abogado, pedagogo, comediante polémico, actor, locutor, periodista, político, activista y mediador de paz colombiano. De manera similar, pues yo me encontraba en Barranca Bermeja, sucedieron los hechos y también se piensa uno en las causas, el porqué de un crimen de este tipo, que era lo que se pretendía: silenciar o callar a una persona que estaba emitiendo sus conceptos y sus ideas. Puede que tenga sus antecedentes o sus cosas, pero no era la forma de actuar, y menos que el hecho de que fueran periodistas, pues igual que cualquier persona, es un crimen que duele, y el hecho de que sean conocidos al ser periodistas, pues generaba zozobra sobre la prensa y sobre las demás personas. Era un humorista excéntrico, sin dudar, sin pelos en la lengua y un convencido que Colombia merece vivir en paz. Paralelamente, su carrera en la televisión fue intermediario en la liberación de algunos secuestrados de la guerrilla. Por ello, fue vinculado por estos grupos y fue acusado de guerrillero, una mentira que llegó a acabar con su vida. Y con respecto a Jaime Garzón, pues fue otras circunstancias, pues yo creo que fue por su humor crítico que ganó muchos enemigos, porque todo lo que él decía, en muchas cosas tenía razón y pues pisó callos, como dicen. Jaime sabía que el fin de su vida estaba cerca, pues las amenazas no cesaban y su preocupación aumentaba en su última semana. Se dice que el líder paramilitar Carlos Castaño fue quien lo mandó a matar el viernes 13 de agosto de 1999, siguiendo la sugerencia del alto directivo del extinto DAS, José Miguel Narváez. Desafortunadamente estábamos viviendo en una época donde los grupos al margen de la ley, como paramilitares y guerrilla, pues, y narcotráfico, no toleraban este tipo de expresiones. Pues la justicia no lo puede comprobar, pero parece que esta orden fue dada por Carlos Castaño, el jefe paramilitar. Aunque existen varias teorías de por qué se tomó la decisión de asesinarlo, hasta el momento no se ha podido comprobar por completo ninguna de ellas, ni acusar por completo a los sospechosos. Lamentablemente no se ha hecho justicia. Garzón falleció en su auto camino a su trabajo en la emisora Radionet tras recibir 5 disparos de 2 sicarios en una motocicleta. También fue un golpe muy duro para el país, porque pues realmente uno nunca se imagina que por hacer un periodismo de este tipo, de humor crítico, le fuera a costar la vida a una persona tan importante como fue Jaime Garzón. Según los datos del OMC, Observatorio de Memoria y Conflicto, entre 1958 y el 2021, un total de 430 periodistas han sido víctimas del conflicto en el país, de los cuales 248 han sido asesinados selectivamente, 149 han sido secuestrados y 33 más han sufrido algún otro hecho de violencia. Asimismo, el observatorio nos da a conocer que los principales responsables o perpetradores de los hechos violentos han sido las guerrillas, los paramilitares y grupos armados sin identificar. Algo que hizo que marcó la muerte de Jaime fue que, si nos damos cuenta, desde que él murió no ha habido otra persona que haga ese tipo de periodismo. También afectó mucho a Colombia, pues hubo otro tipo de manifestaciones, pero realmente, como siempre, no pasó de ahí. Guillermo Cano y Jaime Garzón compartían algo esencial. Ambos creían que la palabra podía cambiar al país. Cano, desde su valentía, enfrentó sin titubeos al narcotráfico con cada letra impresa. Claro, desde luego, eso es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Garzón, con su humor y reverencia, le hablaba al poder mirándolo a los ojos y haciendo reír al pueblo. Y en ese debate sobre el liberalismo y el neoliberalismo, en que está el doctor Rafael Pardo, el doctor Juan Manuel Santos, el doctor Serpa, ¿usted con quién está? A los dos los mataron por decir la verdad. A los dos intentaron silenciar. Pero aquí estamos, años después, recordándolos, porque la memoria es también una forma de resiliencia.
Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado que aún resuena en el presente. Sigamos haciendo memoria, rebobinando y expresándonos.